licenciada en Derecho, 5 veces doctorada en estas ciencias de la convivencia humana, maestra, ministra de la Suprema Corte de Justicia, Olga Sánchez Cordero. Muchas gracias por estar con nosotros. Te lo aprecio mucho. Muchas gracias a ti, Ricardo. De verdad estoy muy contenta de estar en tu programa, muy agradecida contigo. No, maestra, al contrario. Muy agradecida y lo quiero decir, aunque tú no quieras que yo lo diga, no. Pero en todos estos años, Ricardo Rocha siempre estuvo presente, siempre fue un gran aliado y en los temas más emblemáticos, más difíciles para mí, ahí estuvo una voz muy autorizada, como es la tuya, siempre apoyando causas que a veces se veían muy difíciles. Y te digo, Alberta y Teresa, estas indígenas, o te digo Florence Cassés, o te digo otras muchas causas que tú estuviste ahí, por decir nada más 2, presente. Muchas gracias a ti, Ricardo. Gracias, ministra. ¿Cómo te sientes? ¿Y qué han representado para ti estas 2 décadas en la Corte? Han sido 21 años. 21 años, sí. Yo quiero decirte que un juez constitucional, sobre todo, y voy a hablar en femenino, una jueza constitucional, porque así es y así debería ser, no se hace de la noche a la mañana. Yo, en lo personal, he tenido un proceso interno muy interesante, en donde fui avanzando tanto emocionalmente como en el conocimiento jurídico, por supuesto, muchísimo. No soy la Olga Sánchez Cordero, que llegó a la Suprema Corte hace 21 años. ¿Qué tan desgastante y a la vez qué tan enriquecedor, por otra parte, este proceso? Las 2 cosas, desgastante y enriquecedor. Pienso que más lo segundo, más lo enriquecedor que lo desgastante. Por supuesto que ha sido un desgaste emocional sobre todo, también físico, también intelectual, porque verdaderamente se trabaja a marchas forzadas en la Suprema Corte y se tienen muchísimos asuntos y muchos compromisos con cada uno de esos asuntos, porque no es nada más pasar un asunto. Los expedientes no son un número más. De atrás de los expedientes hay personas que están solicitando que se les haga justicia. Entonces esto es un gran compromiso. Sí hay un desgaste emocional, pero sobre todo ha sido enormemente enriquecedor. ¿Qué tanto, a propósito, ahora que estamos en la remembranza, qué tanto hay de aquella muchacha? Tú sigues siendo muy joven, pero ¿qué tanto hay de aquella muchacha que en el 68 marchó al lado del rector Barros Sierra en aquella caminata histórica por Insurgentes? Cuando el movimiento del 68, yo entré a la universidad en ese año también, cuando teníamos aquel lema, ¿te acuerdas? Seamos realistas, pidamos lo imposible, ¿no? Así es. Fíjate que ese movimiento del 68 fue un parteaguas en la historia de nuestro país y yo creo que tú lo compartes conmigo. Y en la historia de cada uno de nosotros. Y en la historia de cada uno de nosotros, por supuesto. Me he puesto a pensar por qué yo marché, por qué yo estaba, digamos, con una empatía enorme sobre este movimiento estudiantil del 68, cuando yo venía de una escuela del Francés del Pedregal, en donde era una escuela, casi una burbuja en donde nos tenían. Popis, decíamos en aquellos tiempos. Claro, pero mira, yo tengo que agradecerle al Colegio Francés los valores, los principios que me dio. O sea, fue una escuela formativa, ¿no? Pero bueno, era una burbuja prácticamente, era una, digamos, no había mucho contacto con realidades lacerantes. ¿Con los otros Méxicos? Y con los otros Méxicos. La universidad sí. La universidad tenía contacto con todos los Méxicos, con todos. Es desde el hijo del señor presidente de la República, como lo fue Miguel Alemán, por ejemplo, que estaba en la universidad, hasta el hijo de quien barría las calles en la Ciudad de México. Cierto. Entonces, toda esa gama, esa situación de un México incluyente, lo veías en la universidad. Y yo me he puesto a pensar, Ricardo, ¿por qué marché? ¿Por qué yo me alié en forma definitiva, teniendo 18 años, no más, a estas causas? Por una razón,
porque yo no había vivido las libertades y porque así como tú dices, hagamos lo imposible era, ¿sabes qué? La libertad en nuestro país y nuestra libertad personal. No había libertades, Ricardo. Recuerda que todo era censurado por la Secretaría de Gobernación. Sí. Ni siquiera una película. Los hombres de negro. Los hombres de negro. Ni siquiera una película podría exhibirse sin haber pasado por la censura previa. ¿Y a juicio de quién? No sabemos a juicio de quién, pero era el juicio de alguien que decía qué publicarse, qué exhibirse y cómo se debía hacer. Y necesariamente la libertad está hermanada con la justicia. Yo te pregunto. Así es. Tuvimos un México muy injusto entonces, un México que también desde entonces mató a sus jóvenes y un México en que además de que estaban coartadas las libertades había una injusticia evidente para la inmensa mayoría de los mexicanos. Después de todo este tiempo te pregunto, ¿tenemos un México más justo ahora? No tenemos un México más justo. Si lo que tenemos es una injusticia social, la tenemos. Si tenemos una mala redistribución de la riqueza, la tenemos y la seguimos teniendo, con problemas diferentes, pero la seguimos teniendo. Yo pienso que en los años 60 no era todo negativo, Ricardo. México era autosuficiente en todo lo que era la cuestión alimentaria. Era una preocupación del gobierno. Había, digamos, seguridad, eso sí había seguridad personal, y también había una estabilidad económica. El famoso desarrollo estabilizador. Había un desarrollo estabilizador. Eso era algo que hay que reconocérselos, pero por el otro lado había una gran injusticia social y sigue habiendo una gran injusticia social. Cada vez más pobres, Olga. Y no solo eso, sino que los problemas son diferentes ya ahora, son diferentes porque sí tenemos libertades. Sí tenemos libertades, porque tú puedes publicar hoy en México lo que quieras publicar, puedes exhibir las películas que quieras exhibir. En realidad es diferente lo que estamos viviendo, pero sin duda, Ricardo, tú y yo lo sabemos porque no podemos tapar el sol con un dedo, una gran injusticia social la seguimos teniendo. Mencionaste hace un momento la distribución del ingreso, es decir, cada vez menos que tienen más y cada vez más que tienen menos. Es correcto, es correcto, es correcto. Digamos, todo el mundo habla de el acceso a la justicia. Bueno, es que aquí habría que deslindar varios aspectos. El acceso a la justicia formal, a los tribunales, muy difícil. Muy difícil también para las gentes que no tienen recursos. ¿Por qué es muy difícil? Porque hay que pagar abogados y porque los defensores públicos son escasos y no están bien remunerados en algunos estados. Nosotros sí, ¿eh? Y si me das chance, yo puedo decirte varias cosas sobre esto. A ver, claro, adelante. Mira, en diversos estados de la República, los defensores públicos, que son los únicos medios que hay para que la gente de muy escasos recursos acceda a la justicia formal, a resolver sus conflictos y sus controversias, están mal pagados. Están mal pagados. Son inclusive marginados del sistema formal. Nosotros hemos procurado que nuestros defensores públicos ganen muy bien, tengan una buena, muy buen ingreso y sobre todo porque ninguna firma de abogado con esos ingresos nos los va a piratear. Y entonces les exigimos mucha calidad. Claro, va a ser en materia de amparo, por supuesto, y en materia de protección de derechos ante la justicia federal. Pero desde la justicia local habría que ver, y eso es uno de mis grandes reclamos a la justicia local, habría que ver cuál es la percepción de estos defensores y cuál es la calidad que se está exigiendo a estos defensores, porque es la única manera de que muchísimas personas puedan acceder a la justicia formal. Ese es un aspecto de la justicia. Y desde luego la otra parte de la justicia social, la justicia económica, la justicia educativa. Son diversos. En donde yo estuve era la justicia de tribunales, la justicia en donde la gente tiene que acceder a través de quien la represente y de quien conozca la justicia formal. Pero en este tribunal donde tú has estado, tuviste una
o has tenido, sigues teniendo, tendrás hasta el último día que estés ahí, una bien ganada fama de innovadora, rebelde, contestataria, a veces desenfadada. ¿Qué te llevó a mantener esta actitud a lo largo de estos 21 años y a no doblarte ante el establishment o los intereses o las presiones? Una sola cosa. Considerar a los seres humanos titulares de todos los derechos y garantizárselos y protegérselos. Eso fue todo. O sea, todo lo demás que tú me estás ahorita diciendo, sí, efectivamente. Por ejemplo, el debido proceso. Florence Cassés fue un parteaguas en la historia del proceso penal en nuestro país. Hoy en día, estos precedentes, estas tesis que salieron de este caso, se les han aplicado a muchísimos mexicanos. Muchos han logrado su libertad inmediata a través de la aplicación de estos precedentes. Tú has hablado de la despenalización del aborto. La despenalización del aborto, Ricardo, la seguiré defendiendo hasta el último aliento de mi vida. ¿Por qué? Porque la despenalización del aborto no significa, como muchos dicen, y quiero ser muy enfática, matar a los bebés en gestación. Por ningún motivo. ¿Qué quiere decir despenalizar el aborto? Despenalizarlo es no llevar a las mujeres a la prisión, no sujetarlas a un proceso penal, declararlas condenadas y que sean privadas de sus libertades. Eso significa, o sea, decir que es penalmente responsable. Ministra, de verdad que siempre ha sido para mí un honor el poder hablar contigo a lo largo de estos años y algo planearemos, si te parece, para que sigas estando presente en nuestros medios, porque creo que siempre será muy, te decía, muy aleccionador, pero también muy bello y muy sensible y muy emocionante escucharte. Pues te lo agradezco porque yo creo que sí hay que decir muchas cosas en materia de violencia intrafamiliar, en materia del interés superior del niño, de la protección de nuestros adultos mayores, en fin, de los discapacitados, de las mujeres, que también ha sido una gran bandera para mí. Entonces yo creo que siempre habrá temas sensibles para el auditorio, que los conozcan y que los conozcan obviamente a través de una persona como yo que ejerció la profesión pues más difícil, pero más hermosa, juzgar a sus semejantes y adjudicar los derechos. Ministra Olga Sánchez Cordero, gracias por estar con nosotros. Gracias siempre. Gracias también a ustedes por su atención, por su compañía, pero sobre todo lo que más apreciamos, su confianza en este espacio. Yo los espero la próxima semana en otro Reporte 13. Hasta entonces, gracias de nuevo, ministra de la Suprema Corte, Olga Sánchez Cordero, por estar con nosotros. Hasta siempre.